Se acaba la paciencia en el Capitolio. Demócratas exigen a Marco Rubio lapsos irresponsables para la transición venezolana. Otra raya para Delcy: filtran nexos directos con la red de lavado de José Luis Rodríguez Zapatero. Diosdado contraataca. Niega persecución política, pero le cierra la puerta a María Corina Machado. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Hoy es martes 9 de junio de 2026. Mi nombre es Mildred Manrique y en nombre de todo el equipo de Impacto Venezuela les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión matutina de noticias. Comenzamos. Los demócratas en el Capitolio han roto el pacto de silencio. Varios legisladores exigen al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fijar plazos, indicadores y nombres de responsables para avanzar en la transición en Venezuela. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. La presión sobre la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela ya no viene solamente desde Caracas o la comunidad internacional. Ahora son legisladores demócratas estadounidenses quienes comienzan a cuestionar públicamente la falta de avances concretos hacia una transición democrática y un cronograma electoral claro para Venezuela. La senadora Jane Shaheen y el congresista Gregory Meeks enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, exigiendo respuestas sobre la política de Washington hacia Venezuela. Los legisladores reclaman claridad sobre fechas, indicadores de avance, responsables del proceso y pasos concretos para garantizar elecciones libres. Refleja la preocupación creciente dentro del propio Congreso de los Estados Unidos porque 5 meses después de la captura de Maduro, Estados Unidos sigue hablando de elecciones, pero sin ofrecer un cronograma, sin metas verificables, ni siquiera con responsables claros de quién llevaría las riendas de ese proceso. De hecho, ambos legisladores están pidiendo precisamente eso: tiempos, indicadores y una hoja de ruta más clara, más definida. Marco Rubio ha insistido en que la reforma del sistema electoral venezolano y la reconstrucción institucional deben ocurrir antes de fijar una fecha para elecciones presidenciales. Sin embargo, evita comprometerse públicamente con un cronograma concreto. Lo que estamos viendo es una tensión entre las dos visiones que Washington tiene. O sea, Washington insiste en que primero deben existir condiciones institucionales para votar, mientras sectores de la oposición exigen que se defina ya una ruta electoral. Si esa indefinición se prolonga demasiado, pues el riesgo es que la fase de estabilización termine sustituyendo a la propia transición democrática. Y allí aparece la principal contradicción señalada por los legisladores. Mientras el discurso oficial habla de democracia y transición, todavía no existen plazos claros ni compromisos verificables sobre cómo y cuándo avanzará el proceso político venezolano. El problema para Venezuela es que la ausencia de esas fechas concretas genera un vacío político. Y mientras no exista un calendario electoral, mientras no exista una hoja de ruta que conduzca a una elección confiable, transparente, con todas las garantías y condiciones para que los resultados sean aceptados, el gobierno de Delcy Rodríguez gana margen para consolidar posiciones de poder. La discusión sobre Venezuela comienza a generar tensiones dentro del propio sistema político estadounidense, donde crecen las preguntas sobre la verdadera hoja de ruta de Washington para la transición venezolana. Se entra en una fase de exigencia de resultados concretos, donde las promesas de transición deberían medirse con plazos e indicadores reales. En este momento conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día, disponible en todas nuestras plataformas digitales de lunes a viernes. Mientras la Casa Blanca insiste en que la transición venezolana necesita tiempo, por primera vez, voces influyentes en el Congreso estadounidense están exigiendo fechas responsables y resultados verificables. Pero, ¿confías en un proceso que aún no tiene fecha? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios, te leemos en la emisión estelar. Nuevas investigaciones judiciales revelan presuntos contactos directos entre la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la organización de lavado de dinero del exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, ¿hasta qué punto está involucrado el régimen chavista en esta trama? Quique Frías nos cuenta más.
El nombre de Delcy Rodríguez vuelve a aparecer en un expediente judicial español. Una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal detectó contactos directos entre la encargada presidencial venezolana y un ciudadano de nombre Miguel P.J., un abogado investigado dentro de una presunta trama de blanqueo vinculada al entorno del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Los agentes hallaron el chat durante registros practicados en la causa. Uno de los integrantes de la organización criminal mantenía un chat de WhatsApp con la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La conversación con Delcy Rodríguez fue incluida entre los chats considerados de interés para la investigación, junto a nombres como Rodolfo Reyes, Felipe Vaca, Armando Capriles y Danilo España. La conexión también cambia el peso político del hallazgo. No apareció en una agenda diplomática, sino en el teléfono de un abogado investigado por lavado de dinero. Un mediador trabaja con un equipo pequeño y transparente. Lo que encontró la Policía Nacional Española en diciembre de 2025 no era precisamente eso. La UDEF encontró agendas y esas agendas revelaron algo que va mucho más allá. Las agendas documentan la intervención de Zapatero en decisiones estratégicas de Venezuela, incluyendo la excarcelación de presos políticos, incluyendo operaciones del CNI, el Servicio de Inteligencia Español en Venezuela. La Policía Nacional es explícita en su descripción de lo que encontró. La causa conecta con una red de empresarios, abogados y operadores financieros vinculados a Venezuela, la aerolínea Plus Ultra y presuntas operaciones internacionales bajo sospecha. En el origen de las investigaciones aparece incluso una solicitud para cotizar el traslado de entre 5 y 8 toneladas de oro guardado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela en Caracas hacia Dubái. Oro, poder, aerolíneas y dinero opaco vuelven a cruzarse en España. Lo que tenemos es una secuencia de hechos que cualquier investigador entrenado en análisis de incentivos debe evaluar. Hay conversaciones cifradas sobre toneladas de oro venezolano moviéndose hacia Dubái, de acceder a personas de la más alta responsabilidad política. Hoy, Delcy no aparece condenada ni imputada, pero a pesar de las protecciones que se toma el gobierno de estos momentos en un momento transicional para Venezuela, su nombre suena fuerte en este presunto esquema que tenía a Rodríguez Zapatero en la punta. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Estados Unidos sigue presionando por reformas petroleras y envía una nueva delegación a nuestro país, mientras Delcy Rodríguez busca ampliar los negocios con India y Turquía. Los anuncios se multiplican, pero las cifras sobre los ingresos por venta de crudo siguen sin aparecer. María José Prado nos explica. Estados Unidos enviará una nueva delegación a Venezuela para promover más cambios en las reformas petroleras. El anuncio coincide con la gira internacional de la encargada de la presidencia Delcy Rodríguez, enfocada en fortalecer relaciones con socios energéticos como India y Turquía, en momentos en que crece el interés por el crudo venezolano. Pero junto a los anuncios de acuerdos, inversiones y expansión de mercados, siguen sin reconocerse con precisión cuánto dinero ha ingresado al país por concepto de exportaciones petroleras, ni bajo qué mecanismos se supervisarán esos recursos. Washington busca impulsar condiciones que faciliten la llegada de capital extranjero a una industria que necesita fuertes inversiones para recuperar su capacidad operativa. En paralelo, el gobierno venezolano sostiene encuentros con potenciales compradores y aliados estratégicos para ampliar la presencia del petróleo nacional en mercados internacionales. Sin embargo, la información sobre ingresos, manejo de fondos y ejecución de recursos continúa siendo escasa. Es muy preocupante y definitivamente hay tres razones concretas. La primera es el volumen de dinero que se está hablando es bastante grande y vamos a decir que es opaco, porque desde enero del 2026 Estados Unidos autorizó exportaciones bajo licencias de Vitol, Trafigura y Chevron, pero solo en abril de 2026 las exportaciones controladas por Estados Unidos valían no más de 3.700 millones de dólares, donde India pasó a ser el segundo comprador con 427.000 barriles diarios en mayo de 2026, superando a China. Pero Petróleos de Venezuela no publica ingresos desde el año 2016, por lo tanto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mantiene las cifras en secreto, cosa que es un problema para todos nosotros, al igual que la segunda de las cosas que se podría decir es que no hay trazabilidad del dinero. Estados Unidos está controlando los ingresos a través de cuentas del Tesoro y
Y si bien Marco Rubio dijo que 300 millones de dólares pasaron a una cuenta en Qatar y 200 millones de dólares quedaron más ahí, todavía se está esperando esta auditoría retroactiva. Y también no podemos quitar del radar que todavía no se han hecho públicos todos estos acuerdos escritos entre los bancos y, por ejemplo, KPMG como la firma auditora. Según datos del sector, Venezuela despachó en mayo unos 1.25 millones de barriles diarios de crudo y derivados, el volumen más alto registrado desde 2018 y el tercer mes consecutivo de crecimiento. Sin embargo, el aumento de las ventas no ha venido acompañado de información detallada sobre los ingresos obtenidos ni sobre el destino de esos recursos. Acá los problemas están muy latentes y los riesgos son, por ejemplo, esa maldición de no saber dónde van los recursos. Y mucho menos si el beneficio social no se ve reflejado justamente con esos tributos. A ver, existen cifras más, cifras menos, que en 20 años Venezuela tuvo la oportunidad de facturar más de casi $1 trillón en petróleo y por supuesto la pobreza que todos conocemos que está por encima casi del 80% del país y el 50% de pobreza extrema. Luego vienen las negociaciones de deuda que ha quedado muy clara que han estado muy mal negociadas y por supuesto la pérdida de activos, recordemos Citgo, que fue negociada y que lamentablemente fue prácticamente pasada a manos de privados en Estados Unidos. Reestructurar más de 170.000 millones de dólares en deudas no es nada fácil y hemos visto en los últimos años también cómo los acreedores han tratado de buscar, pellizcar algún tipo de rédito y que lamentablemente no exista. La visita de la delegación estadounidense y la agenda energética impulsada por Delcy Rodríguez muestran que Venezuela vuelve a ocupar espacio en el mapa petrolero internacional. Sin embargo, más allá de los acuerdos y las proyecciones de crecimiento, permanece una cuenta pendiente: ofrecer información verificable sobre cuánto dinero genera el petróleo venezolano, quién administra esos recursos y cómo se garantiza el seguimiento de esos fondos. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, asegura que en Venezuela no existe la persecución política. Afirma que el regreso de dirigentes opositores desmonta la narrativa del exilio forzado, pero al mismo tiempo descarta cualquier tipo de negociación futura con María Corina Machado. Juliana Palmar con los detalles. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, defendió la existencia de apertura política en el país y rechazó las denuncias de persecución contra dirigentes opositores. El dirigente oficialista afirmó que quienes han regresado recientemente a Venezuela lo hicieron sin impedimentos y aseguró que eso contradice las versiones que durante años denunciaron supuestas persecuciones por motivos políticos. Pura coba, eso ninguno lo ha perseguido en verdad. Se fueron de aquí a Venezuela a disfrutar la plata que se robaron, trabajar sin oficio, porque tú sabes quiénes son flojos, esos señores de la oposición. Nunca en su vida han trabajado, jamás en su vida han trabajado. La vengan todos y se encuentran aquí, se den un abrazo. El problema es que ellos en esa situación no se pueden abrazar porque todos están peleados entre ellos. Problema de ellos, por cierto. Que no hay persecución política contra nadie. Contra nadie. Cabello también cargó contra dirigentes opositores que residen fuera del país, a quienes acusó de haber construido una narrativa basada en el exilio y la persecución. Según el dirigente chavista, muchos de ellos regresaron temporalmente al país y luego volvieron a salir. Las declaraciones reavivan el debate sobre las condiciones para la participación política y el ejercicio de la oposición en Venezuela. Pero, ¿cómo debe interpretarse el uso del retorno de algunos dirigentes opositores como argumento para descartar la persecución política? ¿Es una evidencia sólida o es una lectura política del gobierno? El retorno de los dirigentes políticos pone nuevamente en la palestra esta discusión cómo se debe llevar a cabo el activismo político en Venezuela. Sabemos que algunas de estas figuras vienen después de años, casi una década, en el exilio por esta misma persecución política y que ahora tienen la dura tarea de ver cómo se insertan en la conversación. Porque el activismo político no es únicamente un activismo tradicional, sino es un activismo que tiene que basarse mucho en las necesidades actuales de la gente, en saber leer el contexto, en reconocer qué es lo que necesita la gente, y ahora es donde ellos tienen que encontrar una forma de adaptarse a esta nueva realidad política para ejercer ese activismo. Y también tienen la responsabilidad de justamente ser ellos el instrumento que se utilizará para demostrar si hay o no todavía persecución política. Mientras el oficialismo insiste en presentar el retorno de algunos opositores como prueba de normalidad política y apertura democrática,
sectores críticos mantienen sus cuestionamientos sobre las garantías para la disidencia y la participación política en el país. Entre tanto, el PSUV descarta cualquier negociación con María Corina Machado y reafirma su línea de confrontación con la dirigente opositora. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El resumen informativo más rápido de la jornada, solo aquí en Impacto en 60 segundos. 2 noticias con lo que debes conocer. Paro nacional en Venezuela. El sector educativo se une a la huelga total este 10 de junio. Se declaran en rebelión. Este miércoles el país vivirá una de las mayores huelgas conjuntas de los últimos tiempos. Bajo la consigna "Maestro, quédate en tu casa", la Federación Venezolana paraliza las escuelas de educación básica y media por 24 horas para exigir el fin de los salarios de hambre y los atropellos laborales. Pero la presión al régimen no se queda ahí. En un movimiento histórico, los profesores de las universidades públicas se han unificado al paro nacional, bloqueando por completo la educación en todos los niveles. La orden del gremio a los padres es clara: no envíen a los jóvenes y niños a clases. La educación venezolana llegó al límite y definirán el futuro del conflicto. Alerta por lluvias. Ondas tropicales golpean regiones de Venezuela, inundando poblaciones y destruyendo carreteras. El inicio de la temporada mantiene en máxima alerta a varios estados del país debido a las intensas precipitaciones y desbordamientos de ríos. En el estado Amazonas, la alcaldía de Alto Orinoco decretó el estado de emergencia, mientras que en Maroa se iniciaron evacuaciones preventivas ante la crecida del río Orinoco. Simultáneamente, en Barinas, las inundaciones provocadas por el caño El Murciélago obligaron a suspender las clases tras el colapso de las cloacas en una escuela local, al tiempo que la fuerza de las aguas socavó y destrozó por completo un canal de la carretera en la parroquia Santa Inés. Por otra parte, en Bolívar, el municipio El Callao activó un despliegue técnico de contingencia y monitoreo de drenajes en zonas vulnerables, exhortando a la población a no arrojar desechos para evitar obstrucciones ante la continuidad del temporal. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Para más, visiten impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. Sigan conectados con nosotros a través del canal de YouTube, así que suscríbanse, activen las notificaciones, compartan y comenten. Soy Mildred Manrique, que tengan un bonito día, nos vemos mañana.